Buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular del Triunfo. Saludamos en esta semana número 7 a los jóvenes de cuarto de secundaria con quien se desarrolla el curso de literatura. Hemos venido trabajando acerca de la literatura del indigenismo. Habíamos hablado de José María Arguedas, de Enrique López Albújar y de Ciro Alegría. En el caso de José María Arguedas, conocido como el etnólogo peruano, escritor y antropólogo peruano, es una de las figuras más importantes del siglo XX. Entre sus mejores obras están Agua, Jaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los Ríos Profundos, El Sexto, Todas las Sangres, El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo. Tenemos a Enrique López Albújar, quien es el iniciador del indigenismo en el Perú. Se le conoció a López Albújar como León Cobos o Sansón Carrasco. Su novela más importante es Matalaché. Tiene algunos cuentos andinos, nuevos cuentos andinos, Los Caballeros del Delito, Shannon Hampi. Fue un escritor peruano, cultivó la narrativa, es uno de los novelistas más vigorosos del siglo XX, creó personajes indígenas de verdad. En el caso de Ciro Alegría Bazán, Ciro Alegría utilizó el seudónimo de Fausto, ¿no? Nace en la hacienda Quilca, en provincia Sánchez Carrión, La Libertad. Realizó sus estudios en sus primeros estudios escolares en Cajamarca, los universitarios en Trujillo. Fue alumno de César Vallejo. De Ciro Alegría, pues sus mejores novelas, La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos, El Mundo es Ancho y Ajeno, El Dilema de Krauser. En sus cuentos, El Duelo de Caballeros, Calixto Garmendia, En una memoria, Mucha Suerte con Harto Palo. Estos autores que están en pantalla han podido desarrollar eh, una literatura muy, muy prolífica, muy fecunda. Por ejemplo, la obra El Sexto de José María Arguedas es una fue publicada en el año 1961. Esta novela está basada en una prisión limeña del mismo nombre, El Sexto. Entre los años 1937 y 38, bajo la dictadura de Benavides Larrea. Bueno, en esa prisión netamente política, pues se va a denunciar el horror carcelario, las experiencias de los estudiantes universitarios, en este caso es Gabriel. El contexto será testigo, pues, en ese lugar de las experiencias injustas, aberrantes, los delitos que se cometen dentro de la prisión, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Y José María Arguedas decidió escribirla en 1939, pero si recordamos hasta el 61 que sale publicada, a él le marcó también la, la experiencia de, de la cárcel. En el caso de Enrique López Albújar, hemos mencionado que su mejor obra es Matalaché. Matalaché fue publicada en el año 1928. Se refleja la historia de amor entre un esclavo mulato y la hija de un hacendado piurano que termina trágicamente. Es una novela histórica
ambientada en 1816 en una hacienda que estaba a las afueras de Piura, que se llamaba La Tina, de propiedad del criollo Juan de los Ríos. Trabajaba ahí un grupo de esclavos que había comprado y trabajaban en la fabricación de jabones. Y en esta obra va a trabajar María Luz, que es la hija del hacendado, y el esclavo mulato eh, José Manuel Sojo, apodado Matalaché. María se enamora de él, especialmente por su físico, por su habilidad artística, por su calidad humana, pese a ser esclavo. El amor de la pareja acaba trágicamente cuando el hacendado se entera de que su hija estaba esperando un hijo de Matalaché. Entonces, hasta ese entonces, Juan Francisco Ríos era considerado el patrón bondadoso. Es así que eh, sale su verdadera identidad de condenar a Matalaché a un suplicio horrendo, ¿no? Al arrojarlo a una tina de jabón hirviendo. Eh, para efectos de lectura, Enrique López Albújar ha mencionado en alguna ocasión que su obra casi siempre la ha basado en hechos reales. Por supuesto que la fantasía, un poco de imaginación nunca ha faltado, ¿no? Pero él quería narrar específicamente lo que sintió o experimentó. En el caso de Ciro Alegría, nosotros tendríamos que mencionar su mejor obra titulada La Serpiente de Oro. Esta obra la publica en Chile en 1935, cuando éste tenía 26 años de edad. Es una ampliación en principio del cuento La Balsa, en donde se narra la vida de unos cholos balseros que vivían o estaban alojados en Ceja de Selva, en el norte del Perú. Esta es una obra que narra la tierra, narra el indigenismo, que es una de las más representativas. La novela trata acerca de los cholos balseros del caserío de Calemar, en el río Marañón, Ceja de Selva. Hay una aventura paralela que es la del ingeniero Oswaldo, quien se interna en la región para crear una empresa explotadora de los recursos naturales. A esta empresa la piensa bautizar con el nombre de Serpiente de Oro. En este caso, por la forma serpenteante del río, por las riquezas que existían en ese entonces, ¿no? Los calemarinos reverencian al río, es la fuente que les provee trabajo, les provee alimento, pero también temen su fuerza, ¿no? La fuerza de la naturaleza, porque puede arrebatarle sus bienes, sus vidas. Mientras tanto, pues, el ingeniero Oswaldo, pues, es altanero, vanidoso, trata mal a los cholos, y cree que con su sapiencia urbana puede vencer a la naturaleza. Oswaldo muere cuando lo pica una serpiente amarilla, sin poder cristalizar su ambicioso proyecto. El relato, a través de diferentes historias, continúa narrándonos la vida de los cholos balseros, que transmitían el oficio de generación en generación. Tenemos a una literatura denominada neoindigenista. Sabemos bien que después de la neoindigenista, o mejor dicho, de la indigenista, continúa el urbanismo con la generación del 50. Pero previo a ello también está Francisco Izquierdo Ríos. Francisco Izquierdo Ríos logra en su obra exaltar la diversidad geográfica y su amor a la patria. Eso lo demuestra en su obra, en su poema Mi Patria. Tiene el libro de la selva y otros cuentos, Días Oscuros, El Ande y la Selva,
Este es el autor que durante muchos años el ministerio lo contrató para que sus cuentos de la selva, ambientados en la selva peruana, puedan tener esta trascendencia e importancia. Y sobre Leodoro Vargas Vicuña, que es un escritor que muy poco se ha hablado o se conoce, suele lamentarse ante la brevedad de una obra excelente, que el autor haya sido avaro en su talento, en vez de celebrar el rigor, su autocrítica, el respeto por su arte y del público. Virtudes cada vez más raras cuando el escritor aspira a vivir en la escritura y se deja arrasar por los engranajes del mercado. Eh, Estos autores, si bien es cierto, eh, van a reflejar una visión nueva, son el antecedente para la literatura de la vanguardia o la literatura del siglo XX. Pero estamos empezando con tres autores polémicos, no los que quisiéramos trabajar, que son muchos. Voy a mencionar algunos que no están en la pantalla, como es Enrique Conrad Martín, el autor de El niño del junto al cielo. Aquel cuentito que te narraba, que habíamos leído de un muchachito que baja del cerro y dice que está en la ciudad de las mil cabezas, en alusión que Lima es muy grande, es muy descomunal. Este autor es el iniciador del urbanismo peruano, en donde, bueno, tiene un cuento, dos cuentos más, que es Kikuyo y Lima Hora Cero. Y su mejor novela, que es No una, sino muchas muertes, así se titula, en la que se habla de la explotación de la gente que tiene problemas mentales y que trabajó en la Lima de las periferias, en aquellos lugares que servían como centro de acopio de basura o chatarra, que las condiciones eran infrahumanas y eran prácticamente estos lugares, pequeños cementerios, en donde la gente pues solamente pedía clemencia, comida y un refugio. De Julio Ramón Ribeiro, jóvenes, tenemos que decir que él es el mejor cuentista del Perú. Ganó en 1994 el premio Juan Rulfo, aunque meses después falleció, ¿no? Es uno de los mejores narradores más notables del siglo XX. Su obra cuentista es la más fecunda, la más significativa. Buena parte de ella, sin embargo, fue escrita y publicada discretamente, sin recibir la atención y el reconocimiento que merecía. Especialmente porque, bueno, a él se le celebra más su cuento El gallinazo sin plumas. Pero hay unos cuentos que han venido dándose hoy por hoy, nosotros también los celebramos, especialmente la recopilación de los mismos a través de la obra eh, La palabra del mudo. En cuentos, pues tenemos La botella de los hombres, Silvio en el Rosedal, Solo para fumadores, El profesor suplente, Al pie del acantilado, Las tristes querellas de la vieja quinta. Y en novelas, pues Los genocidios dominicales, La crónica de San Gabriel, y Cambio de guardia. Y en una obra teatral que poco se conoce, que es Santiago el Pajarero. Respecto al siguiente escritor, que es Alfredo Bryce Echenique. Usted dirá, profesor, pero se está salteando hasta Alfredo Bryce Echenique y no hemos hablado quizás de César Vallejo o de algunos otros autores, porque Alfredo Bryce Echenique ya pertenece a una generación muy, la generación del 70, por ejemplo, claro, pero si nosotros hacemos una línea, no desmerecemos a Vallejo, por el contrario, dedicaremos a él, al poeta del dolor humano, una sola explicación. Bryce Echenique, Alfredo, Alfredo Bryce Echenique, es el representante de la generación del 70. Su mejor novela, tras aquel primer libro de cuentos, llegan otros, llegan las novelas, Un mundo para Julius, o ese memorable díptico en el que Martín Romaña navega por los mares de la imaginación y del sentimiento a bordo del sillón Voltaire. Su mejor novela es Un mundo para Julius, pero tiene otras novelas, No me esperen en abril, Tantas veces Pedro,
El cuarto de mi amada, dándole pena a la tristeza, la mentalitis de Tarzán. En cuentos, pues tiene Huerto Cerrado, el descubrimiento secreto, descubrimiento de América, perdón, la felicidad, jaja. Y de Bryce han existido siempre dudas acerca de su calidad literaria, porque mucho se le ha acusado de que él copiaba sus, sus textos o artículos de investigación o periodísticos. Pero ya hablaremos acerca de Un Mundo para Julius y también de la producción literaria de Julio Ramón Ribeiro. De Mario Vargas Llosa podemos decir que, bueno, su verdadero nombre es importante recordarlo porque es un dato interesante, ¿no? Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Es uno de los 4 representantes de los autores del boom latinoamericano, o que escriben en español, ¿no? Es novelista, periodista, ensayista, político. En 1990 se presentó a la presidencia, se presentó como candidato a la presidencia de la República, pero le gana Fujimori por esa mentira de que no iban a aplicar el Fujimori. Es llamado el escritor político o el arquitecto de la narrativa. Recibió el premio Cervantes en el año 1994, el premio Nobel de Literatura en el año 2010. Tiene muchos libros. Su primer libro de cuentos se tituló Los Jefes. Su primera novela, La ciudad y los perros, en 1963. Tiene una novela que habla de Piura, se titula La Casa Verde, publicada en el año 1966. Una novela netamente política que habla de Manuel Odría, del Ochenio de Odría, que es Conversación en la Catedral. Tiene una novela corta que habla sobre el asesinato de un soldado en la aviación de Piura, que es quien mató a Palomino Molero. Tiene su novela autobiográfica titulada El pez en el agua. Tiene una novela que se le considera la más erótica, que Los cuadernos de don Rigoberto. Tiene una novela que narra las historias de Brasil, que es la guerra del fin del mundo, o que narra el asesinato del dictador Rafael Trujillo en Guatemala a través de la fiesta del Chivo. Tiene un ensayo importantísimo que necesitaríamos leerlo para valorar la calidad literaria de Vargas Llosa y de García Márquez, ¿no? La historia de un deicidio. Su primer libro tiene un cuento que se iba a titular Chula Cuellar, pero no lo aceptaron, entonces se tituló Los Cachorros. Tiene otras novelas como Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, El elogio de la madrastra, Lituma de los Andes, Travesuras de la niña mala, El sueño del celta, El héroe discreto, Cinco esquinas. Pero toda esta calidad literaria se centra en cuánto hemos leído, aprendido y valorado un escritor de esta categoría. Recuerden, la próxima videoconferencia hablaremos de estos 3 autores más de cerca, con las vivencias de sus obras. Muchas gracias.